Más del 70% del comercio internacional se lleva a cabo actualmente entre empresas pertenecientes a un mismo grupo empresarial. Esto brinda a las multinacionales oportunidades suficientes pa- para arbitrar entre diferentes regímenes fiscales. Estas empresas compiten con las compañías locales que no pueden trasladar fácilmente sus obligaciones tributarias a otras jurisdicciones. Cuando las multinacionales no son grabadas o son grabadas a tasas más bajas que el resto de las empresas e incluso que los trabajadores, el Estado de Derecho se ve afectado. Esto alimenta un ambiente de disatisfacción en la sociedad. La capacidad de los estados para recaudar impuestos es un reflejo de la salud del Estado de Derecho. Como territorio no incorporado de los Estados Unidos, Puerto Rico enfrenta numerosas restricciones. Sin embargo, en materia de política tributaria, la isla cuenta con autonomía, aunque limitada. Puerto Rico ha utilizado esta autonomía de una manera peculiar, cediendo aún más su soberanía a través de la concesión de incentivos tributarios y tasas preferenciales sobre los ingresos de las empresas multinacionales. Con el acuerdo sobre un impuesto mínimo global, también conocido como el Pilar 2 del marco inclusivo de la OCDE, y antes de ello con la introducción del impuesto sobre los ingresos globales intangibles de baja tributación en Estados Unidos, GILTI por sus siglas en inglés. Dichos incentivos evidencian el problema de una estrategia de desarrollo basada en incentivos tributarios. Tras el acuerdo global del 2021 en el marco inclusivo de la OCDE, varios países han comenzado a establecer un impuesto mínimo del 15%, como lo hice cuando fui ministro de Hacienda de Colombia en el 2022. Las nuevas normas implican que los incentivos tributarios que Puerto Rico ofrece actualmente ya no funcionarán. Si Puerto Rico no introduce un impuesto propio, las ganancias que hoy no grava por otorgar generosos incentivos a las multinacionales serán objeto de tributación en otros países que sí hayan implementado el impuesto mínimo. Espacios Abiertos ha realizado una evaluación del impacto del Pilar 2 en Puerto Rico, estimando este estado asociado renunciaría en 2025 a ingresos hasta por 3.800 millones de dólares. La implementación del impuesto mínimo global por parte de otros países está brindando a Puerto Rico, así como a otras jurisdicciones, una oportunidad única para revisar el papel de los incentivos y asegurar que recauden más impuestos sobre las ganancias de las multinacionales. Puerto Rico se enfrenta así a tres alternativas. La primera es no hacer nada. Esta no es una alternativa real, ya que permitiría que las ganancias obtenidas en Puerto Rico sean grabadas en otros lugares. La segunda es adoptar un impuesto mínimo complementario en línea con la legislación modelo del Pilar 2. El impuesto mínimo del Pilar 2, también conocido como el impuesto mínimo nacional calificado, aceptando ser revisado por los pares y por lo tanto cediendo un poco de soberanía. Tercero, adoptar un impuesto corporativo mínimo alternativo del 15% con una base amplia y sin excepciones, como lo introducido en Colombia en el 2022. Las compañías multinacionales saben que tendrán que pagar el impuesto mínimo global en algún punto. La cuestión es dónde. Esta discusión ya ha comenzado en Puerto Rico. El Pilar 2 es muy importante, particularmente para una jurisdicción como Puerto Rico, que tiene incentivos tributarios, todos los cuales están contemplados dentro del alcance de esta parte de la solución de dos pilares de la OCDE. Un impuesto mínimo alternativo puede diseñarse de manera que garantice que las entidades cumplan con una obligación tributaria mínima del 15%,
independientemente de las deducciones e incentivos ya otorgados en otras normativas. En la medida en que estos impuestos se consideren como impuestos cubiertos en el Pilar 2, dicha solución sería suficiente para detener la transferencia de recursos hacia países que implementan efectivamente el impuesto mínimo global. El diseño podría adaptarse a las necesidades específicas de Puerto Rico. En lugar de importar un paquete inapropiado que siempre sería una camisa de fuerza. Por ejemplo, podría diseñarse para que solo se aplique por encima de un umbral de 750 millones de euros, eximiendo así a las pequeñas y vulnerables empresas del alcance de la norma. Este modelo alternativo permitiría soluciones orientadas a mantener empleos en las empresas de Puerto Rico y también ofrecería una solución más equitativa frente al impuesto mínimo nacional calificado del Pilar 2, que aún favorece a las empresas extranjeras sobre las locales, por ejemplo, al permitir créditos fiscales reembolsables. En Colombia ya hemos adoptado un impuesto mínimo alternativo en 2022 aplicable desde el 2023. La tasa estándar del impuesto sobre la renta corporativa se mantiene sin cambios en el 35%. El impuesto mínimo del 15% es aplicable tanto a las entidades locales como a las extranjeras. El diseño alternativo que introdujimos en Colombia no afecta a las empresas que operan en zonas especiales de desarrollo económico y social, a las empresas que operan bajo acuerdos de concesión, ni a las empresas que operan en áreas afectadas por el conflicto armado. El impuesto mínimo de Colombia elevó la tasa especial aplicable a servicios hoteleros y a las editoriales, que pasó del 9 al 15%. Otros países que han implementado soluciones alternativas al impuesto mínimo son Nigeria, Bahamas, Kuwait y Kenia. La movilización de recursos es un desafío complejo para cualquier país en desarrollo. La movilización de recursos a través de impuestos ofrece un camino mucho más estable y sostenible para la toma de deuda internacional. Puerto Rico, al igual que muchos otros países del sur global, necesita pensar o repensar su estrategia de desarrollo. Es necesario buscar alternativas que promuevan empleos de calidad y un entorno más equitativo para toda la sociedad. La solución no está en los incentivos fiscales. La discusión sobre la estrategia de desarrollo más adecuada es un problema importante en la cual deben participar tanto la academia como la sociedad civil. En el corto plazo, la introducción de un impuesto mínimo es un asunto urgente, ya que de lo contrario, la transferencia de recursos pasará a ser una solución ineficiente para el desarrollo, a una transferencia fenomenal de recursos hacia economías ya ricas. Un impuesto mínimo generaría recursos para el gobierno que pueda ayudar a sostener las muy necesarias demandas de infraestructura de la isla. Muchísimas gracias.